estoy en este momento invitado para tocar un tema y ese tema es los alegatos de apertura, ¿cierto? Entiendo que ya han visto teoría del caso, ¿no? ¿Sí? Aún, aún no, doctor. Venía teoría del caso y alegatos de apertura. Entonces vamos a hablar un poquito de teoría del caso y vamos a hablar un poquito también de los alegatos de apertura. ¿Está bien? ¿Sí? Vamos a trabajar de esa manera. Muy bien. La pregunta con la que yo siempre empiezo estos temas es, ¿por qué es importante hacer bien una teoría del caso? ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos los que están conectándose con su cámara, con su video, porque así los puedo ver. Yo sé con quién me estoy comunicando. Yo puedo ver a mis participantes, no me siento tan solo. Imagínense, pónganse en mi lugar hablando a una computadora donde no hay nadie, solamente nombres, ¿cierto? Eso me ha generado hasta problemas mentales. Entonces, ahora ya cuando los veo, ¿sí? Ya sé que estoy conversando con alguien y el tema es muchísimo, muchísimo más entretenido. Bien, tenemos que entender que en el Perú está vigente un modelo acusatorio. Un modelo acusatorio de corte garantista y con rasgos adversariales. Sí, claro. En ese modelo acusatorio es muy importante entender varias cosas. La primera, que nosotros tenemos, a diferencia de los países que tienen un common law, tenemos jueces que tienen una obligación de motivar, o sea, justificar su decisión. Y eso es muy importante que entendamos como punto de partida, ¿o no? Porque si bien es cierto en el Perú nuestros jueces resuelven con libre valoración de la prueba, dentro de un sistema de sana crítica, nuestro modelo tiene un plus. Los jueces tienen que motivar su decisión, justificarla. En el common law, en los países donde hay sistema de jurados, también el jurado resuelve con libre valoración probatoria. También el jurado resuelve con libre conciencia, con sana crítica, sí, pero con una diferencia. El jurado, para ellos, se guardan sus razones, porque el jurado resuelve dentro de un tema de íntima convicción. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir eso? El jurado dice culpable, o el jurado dice no culpable. ¿Por qué? Las razones nos las guardamos para nosotros. Esto es un tema de íntima convicción. Entonces, lo primero, litigar en ese modelo de íntima convicción con jurados no es lo mismo que litigar en el Perú, donde un juez que motiva, fundamenta y justifica su decisión. Yo particularmente creo que es mucho más difícil litigar en el Perú. ¿Por qué? Porque en el Perú, además de la retórica, además de la persuasión, además de la arte de convencer, ¿sí? Tengo que darle al juez razones para que plasme su decisión, ¿o me equivoco? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es importante en el Perú? Le tengo que dar al juez razones, porque el juez tiene que motivar su decisión. Entonces, ¿cuál es mi aspiración máxima como litigante en el Perú? Ya sea que sea fiscal o sea que sea abogado defensor. Mi aspiración máxima es que mi teoría del caso, mi explicación de lo que ocurrió, mi versión de lo que ocurrió, fáctica, encuadrada jurídicamente en cierta norma, ¿cierto? Y obviamente fáctica probada, ¿no? El juez la plasma en su sentencia. Esa es mi aspiración, ¿cierto? ¿Se imaginan? Si el juez recoge mi teoría del caso y la pone en su sentencia, bingo, ¿verdad? ¿O no? Esa es mi aspiración como litigante. Que mi explicación, el juez la usa en su sentencia para justificar su decisión. Y le voy a contar un pequeño secreto a ustedes. Los jueces tienen poquísimos casos, como los jurados en Estados Unidos que tienen poquísimos casos,
porque con el common law muy poco juicio hay, casi todo es negociación, ¿cierto? Casi todo es salidas alternativas. En el Perú, ¿los jueces tienen poquísimos casos o los jueces tienen más bien muchos casos? Yo creo que los jueces tienen más bien muchos casos, ¿verdad? ¿O no? Entonces, si los jueces tienen muchos casos, ¿cuál es el manjar del juez? ¿Qué cosa quiere el juez de ti? Que le des la mesa servida, que le des el trabajo hecho, masticado y digerido o no. ¿Se entiende? Cuando yo litigaba durante años en la Corte Suprema, los nuevos casos, los primeros casos con nuevo código, tuve el honor de llevarlos en mi condición en ese tiempo de superior que hacía las veces de adjunto supremo, ¿sí? Siempre litigaba con PPTs, ¿sí? Y mis PPTs eran los hechos jurídicamente relevantes, cómo es que esos hechos jurídicamente relevantes estaban probados y cómo es que esos hechos jurídicamente relevantes que estaban probados encuadraban como anillo al dedo en elementos normativos de la norma que yo estaba pidiendo se aplique. ¿Se entiende? O sea, yo pedía que se aplique cierta norma, ¿no? Que se condene por cohecho, que se condene por colusión, que se condene por el delito X. Y cada delito tiene elementos normativos, ¿cierto? Entonces yo llevaba hechos relevantes, probados, que encuadraban en cada uno de los elementos de la norma que pedía se aplique. Y eso con diapositivas. ¿Se entiende? ¿Y saben cuál era para mí mi momento? Cuando terminaba de hacer mi alegato de cierre y venía el secretario de la sala y me decía, el ponente dice si le puede dejar sus PPTs. ¿Maravilloso o no? Porque en ese momento, ¿qué cosa pensaba yo? No, ya la hice linda o no, ¿cierto? Entonces yo ya tenía mi USB para la ocasión y le decía, acá está, señor secretario. Es más, me he tomado la libertad de redactar algunos considerandos por si le sirve. No, mentira. Un poco más y le daba la sentencia para que le agregue algo más, ¿cierto? Entonces, nuestros jueces quieren que les facilitemos el trabajo en litigación, ¿o no? Por lo tanto, ¿qué cosa quieren? Que le llevemos hechos jurídicamente relevantes. ¿Y cuándo un hecho es jurídicamente relevante? Cuando encuadra en algún elemento normativo de la norma que pido se aplique. Es jurídicamente relevante. Y obviamente ese hecho tiene que estar probado, ¿no? O por lo menos tiene que ofrecerse, si estoy en apertura, probarse. Tiene que ser un hecho probable, que yo lo voy a poder probar. Y así, y así voy litigando muy bien. Y así voy litigando muy bien. ¿Por qué? Por una sencilla razón. ¿Y saben qué? ¿Por qué? Porque debo entender una cosa, que los jueces tienen muchísimo trabajo. Y en litigación oral, la regla número 1 es no lo canses al juez. ¿Cierto? A ver, miren, voy a hacer mi alegato de apertura yo en este momento en un caso de lavado de activos. ¿Sí? Voy a hacer mi alegato de apertura en un caso de lavado de activos. Señor juez, la fiscalía trae un caso de lavado de activos. Usted sabe que el lavado de activos es un delito que es un delito no convencional nuevo. Se inicia a partir de la Convención de Viena, Austria, de 1988. En el Código Penal del 91 se plasma por primera vez para delitos de tráfico de drogas como anexo al 296 A y B. Posteriormente, el lavado de activos, en ese momento el juez me está mirando y me está diciendo, este imbécil, yo no creo, yo no sé. Pregunto, ¿le interesa eso al juez? Pregunto, ¿le interesa al juez? ¿Qué le va a importar? El juez escuchó 1.000.000 de veces eso. El juez sabe lo que es el lavado de activos, sabe dónde se origina, sabe cuál es la norma, sabe qué dice la norma o no. Pero no, pero yo soy así. Porque tengo que lucirme, pues ahí está la prensa, ahí está mi cliente y tiene que mirar cuánto sé o no. Entonces, ¿qué sigo?
El Acuerdo Plenario 1 del 2017 regula la autonomía del lavado de activos. Y ahí se tiene que analizar la diferencia entre delito fuente y origen ilícito. Y ahí sí, los jueces están a punto de vomitar, ¿o no? Porque nada de eso les interesa. Porque un juez de la Sala Penal Nacional 1.000.000 de veces ha escuchado eso, ¿o no? Pregunto. Y yo sigo. Ahora vamos a hablar de los hechos, porque el juez se molestó y me cortó y me dijo que hable de los hechos. Ya está. El 14 de diciembre del 2017, a las 3:45 p.m., en el interior del inmueble signado con el número 343 Parinacochas, interior C, el señor Juan Pérez Casas, con DNI número tal, preguntó, ¿esa información le interesa al juez? En ese momento va a retener el número de DNI, el interior, la casa. No, estoy yo en ese momento metiendo fofo, así, pura información irrelevante. ¿Cierto? No le interesa. ¿Y saben cuál es el problema con un juez? Cuando tú le tiras información que no le interesa, automáticamente se distrae. Y empieza a pensar en otra cosa o no. Y te está mirando, pero ya dejó de atenderte, ¿cierto? ¿O no? Pero si yo empiezo, señor juez, este es un caso de abuso sexual de un padrastro a su hijastra. Este señor aprovechaba las circunstancias en que su esposa salía a comprar, salía a vender su mercadería, y él se quedaba solo al cuidado de la niña. Desde que la tenía, y empiezo. ¿Qué le estoy contando al juez? ¿Hechos o no? Y eso le interesa, porque en ese momento él sabe sobre qué va a resolver. ¿Cierto? Entonces el juez me entiende. El juez me atiende. Porque el juez, a lo que yo le estoy diciendo, le para la oreja. Porque le interesa. Porque el juez va a motivar hechos. Y lo que le interesa más es que le diga con qué voy a probar cada hecho o no. ¿Cierto? Señor juez, la menor agraviada declarada en cámara y es el ya sindicado directamente al acusado como autor de estos hechos. Acá vendrán a esta audiencia el médico legista y nos dirá las lesiones que encontró cuando le hizo el examen a la menor. Vendrá el psicólogo y nos dirá el grado de afectación psicológica, el estrés postraumático que tiene la menor. ¿Estamos? Entonces, ¿eso le interesa al juez o no? Porque es lo que no sabe. Y es lo que está tomando nota en ese momento. Estoy haciendo mi anuncio probatorio. Entonces, litigar en el Perú se trata de eso. No de lucirse, sino de llegar al juez. Porque el juez va a hacer dos cosas: decidir y motivar. El jurado solo decide. Los jueces en el Perú deciden y motivan. Entonces, ante un juez que decide y motiva, además de decidir, motiva, ¿qué toca? Toca llevarle algo que le interesa. ¿Sí? Esto les digo como introducción a todo lo que vamos a ver hoy día. Porque de eso vamos a hablar hoy día. ¿De acuerdo? Vamos. Primero, cuando voy a hacer una teoría del caso, la teoría del caso es mi explicación de lo que ocurrió. La teoría del caso es mi versión de lo que pasó, mi punto de vista de lo que ocurrió. Porque siempre que hay un caso penal, recuerden, es pasado, no es presente ni es futuro, es pasado. ¿Sí? El pasado no se descubre, el pasado se reconstruye. ¿Y qué es la teoría del caso? La reconstrucción del pasado. Mi versión, cómo yo reconstruí el pasado y se lo presento al juez.
¿De acuerdo? Porque estoy reconstruyendo el pasado. ¿Y cómo reconstruyo el pasado? Para eso se hizo toda una investigación, ¿o no? Para eso se hizo toda una investigación. Y esa investigación no es como los modelos adversariales, que es una investigación secreta, que es una investigación que únicamente hizo la fiscalía y después la defensa hace su propia investigación si es que no está de acuerdo con lo que resultó de la fiscalía. Nosotros no tenemos dos investigaciones, tenemos una. Y nuestra investigación es de cargo y de descargo. Investigación única. No hay dos investigaciones en el Perú. Por lo tanto, en el Perú hay una sola teoría del caso. ¿Cuál teoría del caso? La del fiscal. ¿Se entiende? Por favor, quitémonos de la cabeza eso de que en el Perú hay dos teorías del caso. Eso es adversarial, no es de Perú. ¿Por qué en el adversarial hay dos teorías del caso? ¿Por qué? Porque hay dos investigaciones, pues. Primero investiga fiscalía y si la defensa no acepta las conclusiones de la fiscalía, la defensa hace su propia investigación. Y son dos investigaciones independientes y autónomas, la de la fiscalía y la de la defensa. Y de cada investigación surge una versión. Y esa versión producto de cada investigación es la teoría del caso de fiscalía y la teoría del caso de la defensa. ¿Y qué es el juicio en el common law? ¿Qué es el juicio en un modelo adversarial? Es la presentación ante el jurado de las dos explicaciones. ¿Para qué? Para que el jurado elija una de las dos. ¿Cómo se llama eso? Relato ganador. Mejor explicación. Versión más creíble. ¿De acuerdo? ¿En el Perú hay relato ganador, mejor explicación, versión más creíble? No, pues. ¿En el Perú hay dos investigaciones? No, pues. ¿En el Perú hay dos teorías del caso? Tampoco, pues. Porque en el Perú no hay dos versiones. ¿Qué hay? Una. ¿Cuál? La de la acusación. ¿Se entiende? Entonces, punto de partida. Yo sé que esto les va a chocar a muchos. Yo sé que muchos van a decir hoy día el doctor Almanza se ha fumado de la mala. Tiene que cambiar de proveedor. ¿De acuerdo? Yo sé que ustedes van a decir de todo hoy día. Van a decir el doctor Almanza, ¿qué le ha pasado? Está desvariando, ¿cierto? Pero ¿saben qué? Quiero decir eso que es provocador, pero tengo que decirlo. No hay dos teorías del caso en el Perú. Hay una teoría del caso. ¿Cuál teoría del caso? La del fiscal. ¿Se entiende? La del fiscal. Muy bien. Vamos. ¿Hay una teoría la del fiscal o no? Pregunto, ¿esa teoría es la del fiscal? Porque ¿quién dirige la investigación? El fiscal. ¿Sí o no? Pregunto, si el abogado está de acuerdo con la teoría del caso del fiscal, ¿qué ocurre? ¿El abogado qué hace? El abogado dice, principio de oportunidad, acuerdo reparatorio, terminación anticipada, conclusión anticipada, colaboración eficaz. ¿Por qué? Porque el abogado está de acuerdo con qué. ¿El procesador está de acuerdo con qué? ¿Con la teoría del caso del fiscal o no? ¿Cierto? Ok. Vamos, escenario 2. No hay negociación, no hay acuerdo, la teoría del caso del fiscal no es aprobada por la defensa. Escenario 2. Allí no es que la defensa tenga su propia teoría del caso, no, señor. Ahí la defensa tiene varias alternativas que voy a explicar a continuación. Alternativa 1. Les voy a pasar un videito que es lo máximo, ¿no? Había un juez en Trujillo que parece que recién había llegado de Estados Unidos a donde ver su curso de litigación adversarial. Entonces este juez le dijo al abogado defensor, abogado, su alegato de apertura, su teoría del caso. Y el abogado se paró y dijo, señor juez, yo no tengo teoría del caso. ¿Que no? No, señor, no tengo teoría del caso. ¿Usted ha venido acá al juicio sin teoría del caso? No, señor, no tengo teoría del caso, señor.
Le voy a explicar, señor. La teoría del caso es el fáctico, hechos, el encuadramiento jurídico y la oferta probatoria de ese fáctico. Yo no tengo eso. ¿Ah, no? No, señor. Yo he venido a alegar inocencia de mi cliente. La inocencia se presume. Quien tiene que probar en este juicio su teoría del caso es el señor que está al frente, el fiscal. Yo no. Porque yo he traído defensa negativa. Abogado, pero ¿usted qué cosa cree que pasó? Y el abogado le dijo, no tengo la más idea. ¿Se entiende? Mi cliente no ha sido, eso sí sé. Lo que pasó, ahí está el fiscal que tiene a toda la policía trabajando para él, criminalística, el fiscal que le diga lo que pasó y que le pruebe, pues, pero yo soy de mi cliente. No tiene nada que ver. La inocencia se presume. El juez se avergonzó, mandó a receso, ¿sí o no? Hay un abogado que no tiene teoría del caso, dijo. Y verdad, pues, le dijeron todos sus amigos, sí, pues está bien, el abogado puede no tener teoría del caso, no es obligatorio para él. El que está diciendo, él está basándose en qué, en su derecho al silencio o no, y a la presunción de inocencia. Pregunto, ¿ese abogado tiene teoría del caso? No. ¿Qué teoría del caso va a tener? Vamos, segunda opción de la defensa. El abogado es un poquito ya más agresivo. Segunda opción de la defensa. ¿Cuál es la segunda opción de la defensa? ¿Cuál es? La segunda opción de la defensa, ¿cuál es? Coartada. ¿Qué es coartada? Señor juez, mi cliente estuvo en la China comprando medicinas para la 7ª ola del COVID. Mascarillas, todo eso. Acá está su certificado de migraciones, está su boleto, acá están sus fotos en la China. Eso voy a presentar en esta audiencia. Ese abogado ya no hace defensa negativa, ese abogado ya tiene defensa positiva, porque ese abogado que está haciendo, ese abogado está trayendo una coartada o no. Y la coartada, ¿qué tiene que hacer? Probarla, pues, porque si yo digo una coartada, yo tengo que probarla o no. ¿Quién prueba la coartada? ¿El fiscal o el abogado? ¿El abogado o no? ¿Ves? Eso es otra forma, eso no es tener teoría del caso, eso es tener una coartada. ¿Se entiende? Eso no es tener teoría del caso. Entonces, cuando tú vas con presunción de inocencia y te acoges al silencio y haces defensa negativa, no tienes teoría del caso. Cuando tú traes una coartada que la tienes que probar, tampoco tienes teoría del caso. Tercera opción. El abogado dice, yo he traído medios probatorios que voy a actuar, pero son todos prueba contra prueba. Son pruebas para destruir pruebas de la fiscalía. ¿Pero cuál es su teoría del caso? Señor, entienda, no tengo teoría del caso. ¿Qué parte no entiende? He traído prueba contra prueba. He traído un peritaje para refutar a los peritos de la fiscalía. He tenido un testigo que va a cuestionar a los testigos de la fiscalía. Prueba contra prueba. Yo no tengo teoría del caso, señor. Se acabó. Bien. Tercera posibilidad. No hay teoría del caso. ¿Sí o no? Cuarta posibilidad. El abogado dice, señor juez, la conducta es atípica. ¿Dónde está la teoría del caso ahí? El abogado está diciendo la conducta es atípica o no. Porque lo que el fiscal está diciendo que ocurrió no es típico. No se incrementó el riesgo permitido. Porque mi cliente, sí pues, lo mató a golpes, pero fue una pelea reglamentaria. Y efectivamente, pues, mi cliente lo puñeteó y de los puñetes se murió, pero no se incrementó el riesgo permitido. Esa pelea fue pactada, esa pelea fue con cumplimiento de todos los protocolos y las reglas de la NBA. Se murió, pues. ¿Se entiende? ¿Qué está diciendo el abogado? Falta de tipicidad. ¿Por qué? Porque hay ausencia de imputación objetiva. ¿Dónde está la teoría del caso ahí? ¿Se entiende? ¿Ven? No, no está justificando, Iván. No está justificando. No está justificando. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, hay atipicidad. Justificar es otra cosa.
¿Qué es justificar? Justificar es decir, mi cliente actuó en legítima defensa. Justificar es decir que mi cliente actuó en qué? En estado de necesidad justificante. Justificar es qué? Decir mi cliente actuó en una obediencia debida. Justificar es que mi cliente actuó con el consentimiento del titular del bien jurídico de libre disposición. Justificar es que decir que mi cliente actuó en cumplimiento legítimo del deber. Eso es justificar, señor juez. Yo no estoy justificando. Yo estoy diciendo que la conducta es atípica. No estoy justificando. Pero dense cuenta, cuando yo digo que la conducta es atípica, cuando yo digo que la conducta siendo típica está justificada, ¿de qué estoy hablando? ¿De otra teoría del caso o de la misma teoría del fiscal? ¿Estoy diciendo ha pasado algo distinto? ¿O estoy diciendo ha pasado eso, pero con esta añadido? Es la misma. Es la misma teoría del fiscal, pero yo le estoy diciendo está justificado lo que ha hecho. ¿Se entiende? ¿Cuál es la otra posibilidad? Que yo pongo un eximente de responsabilidad. Por ejemplo, ¿cuál es un eximente de responsabilidad? Yo digo, mi cliente es un inimputable, pero mi cliente está loco. Ya está, eximente. ¿Estoy hablando de otra teoría del caso? No, la misma del fiscal. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Mi cliente está loco, quemo circuitos. Listo. Es inimputable. Ya está. O estoy diciendo exculpación. Mi cliente actuó dentro de un miedo insuperable, un estado de necesidad justificante. No, es culpante. Para que sea exculpación, es culpante. O estoy alegando error de prohibición, error de comprensión, que también es un exculpante. ¿Entiende? ¿Estoy hablando de otra teoría del caso o es lo mismo el fiscal? Es lo mismo, pues. Nada más estoy diciendo, hay una exculpación. Y por último, ¿qué puedo alegar yo? Sí, pues señores, así como dice el fiscal, así fue. Pero hay una situación que elimina la punibilidad. ¿Cuál? Hay una excusa absolutoria. Son primos, viven juntos. Es un hurto. ¿Ven? ¿Hay un supuesto de punibilidad o no? Falta de punibilidad. Entonces, ¿qué les quiero decir, mis queridos doctores? ¿Cuál dos teorías del caso? Hay una conferencia que a mí me gusta mucho del profesor César San Martín en la Academia de la Magistratura, cuando el maestro César San Martín casi se muere de la cólera que le dio en la conferencia. A veces el maestro se pone muy eufórico, ¿no? A mí me dio, yo estaba ahí, y me dio, dije, ahorita se muere nuestro profesor. Empezó a gritar, quítense esa estupidez de la teoría del caso. Son tonterías. Vienen de otro modelo, decía el maestro. Entonces dije, ahorita muere. Estaba muy molesto. Y en el fondo tenía razón. ¿Y por qué tenía razón? Porque ese nombre teoría del caso no es de nuestro modelo. Ese nombre teoría del caso no es de nuestro modelo. Ese nombre teoría del caso es propio de modelos adversariales. Entonces, pregunto, en el Perú, ¿qué se discute? La acusación. ¿Qué se discute en el juicio? La teoría del caso de quién? Del fiscal. ¿Se entiende? ¿Para qué es nuestro juicio? Para que dos teorías del caso compitan y el juez elija cuál de las dos le convenció el relato ganador, la mejor explicación. ¿Ese es nuestro caso? Pregunto, ¿ese es nuestro caso? Pues no, sí, pues, o sea, pregunto, pues, o sea, yo no estoy diciendo que San Martín tiene razón, o el libro de Fran Almanza, o el libro de Juan Pérez, o el libro de Perico Las Pelotas. No estoy diciendo eso. ¿Qué estoy diciendo? En el Perú, ¿qué se discute en el juicio? Dos teorías del caso y el juez elige sin más una de las dos. ¿Así es el Perú? ¿O se discute la teoría del caso del fiscal? ¿Qué es la acusación? ¿Qué se discute en el Perú? ¿La acusación o no? En el Perú el juicio es la discusión de la acusación.
y todas las posibilidades que la defensa tiene para cuestionar la acusación. ¿Se entiende? Doctor Almanza, usted se está tirando a la borda 20 años de preparación con un nuevo código que tengo yo. Ya pues, así es. Pero. Nos estafaron, doctor, a mí también al comienzo. Pues si no, mira mi primer libro de teoría del caso. Yo también había sido estafada. Después lo entendí. Ya salí a pedir disculpas por haber vendido cebo de culebra en este país. Un día me tocó leer nuestro código. Y cuando me puse a leer mi código, ¿tocó disculparme o no? Miren, doctores. Miren, doctores. Miren. Miren. Todo lo que pasa en el juicio, ¿qué cosa es? ¿Discusión de qué? Vamos, cuando se hacen alegatos de apertura, ¿quién tiene la tarea más fregada con el 371 que me estás diciendo? ¿Quién? 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 En el 3712, doctor Deza Colque René, ¿dónde está la palabra teoría del caso? ¿Quién tiene la obligación de tener teoría del caso con el 371 cuando hace apertura? ¿Quién? El fiscal. Yo leí el código, pero un día leí el 371 y cuando leí, después de llorar media hora, dije la vida continúa. ¿Cierto? La vida continúa. Porque el 371, ¿qué dice? El fiscal expone los hechos objeto de la acusación, su calificación jurídica, las pruebas que ofreció, que fueron admitidas, práctico, jurídico y probatorio. El juez tiene que exponer su teoría del caso, no le queda de otra. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque o hay teoría del caso del fiscal plasmada en su acusación o no hay juicio. Así de simple. Y dice, posteriormente, los abogados, el actor civil, expondrán sus pretensiones. Y lo que ofrecieron y las admitieron. Pregunto. Repito. Pregunto. ¿El abogado expone sus puntos de vista o no? ¿En nuestro código dice que el abogado expone su jurídico, su fáctico, su probatorio? No. Se pronuncia sobre la acusación. De eso se trata nuestro juicio. ¿De acuerdo? De eso se trata. Entonces, mis queridos doctores, el primer punto de partida para todo, ¿cuál es? La realidad, ¿sí o no? Nuestro código, nuestra legislación. Primera conclusión de la noche. ¿Qué se litiga en el Perú? La acusación. ¿Sobre qué es el juicio en el Perú? Sobre la acusación. Si quieres, llámale la teoría del caso del fiscal. Y sobre eso se discute un juicio. ¿De acuerdo? Sobre eso. Y sobre eso, la defensa tiene muchas posibilidades, como les expliqué o no. Defensa negativa, coartada, prueba sobre prueba contra prueba, justificación, exculpación, no punibilidad. Todo un abanico de posibilidades. ¿Quién se atreverá a desenmascarar esa supuesta adversarial en el Perú? Bueno, yo lo estoy haciendo, ¿no? Yo estoy diciendo dónde está el rasgo adversarial. Por favor, díganme, quiero saber. Desásnenme, estoy con mi código en la mano. Díganme dónde está. Porque todas las normas que me están pidiendo que lea en el chat, yo las estoy leyendo. Y le estoy diciendo dónde está. ¿Me entienden? Sí, pues. Sí. Por eso es que cuando litigo, tengo que ser muy cuidadoso en eso. Muy bien. Vamos. Entro en el tema de la preparación. Cuando yo voy a hacer mi acusación, si soy fiscal, o yo voy a optar por alguna de las alternativas y voy a hacer frente a esa acusación, yo que tengo que sacar hechos relevantes o no. Ya sea que como fiscal tenga que hacer una acusación y teoría del caso, o sea como abogado que voy a refutar eso, con todas las posibilidades que he mostrado en el abanico,
¿Yo qué tengo que hacer? Yo tengo que sacar hechos relevantes. ¿Sí? Entonces, una cosa que es fundamental, ¿cuál es? Una cosa que es fundamental, ¿cuál es? Una cosa que es fundamental es entender que es un hecho. Porque a veces los fiscales sacamos hechos que no son hechos. ¿De acuerdo? Y cuando un fiscal saca un hecho que no es un hecho, nunca lo puede probar, ya perdió. A ver, por ejemplo, armado hasta los dientes, lo amenazó con palabras soeces e irreproducibles. Lo golpeó salvajemente y se apropió de sus pertenencias de gran valor. ¿Qué dije? No dije nada, ¿cierto? Armado hasta los dientes. No dije nada. ¿Qué debí decir? Con una pistola Taurus Beretta 9 milímetros. En vez de armado hasta los dientes, ¿o no? Pronunció palabras soeces e irreproducibles. Tampoco dije nada. ¿Qué debí decir? Le dijo, entrégame tu billetera o te quemo mierda. ¿Eso fue lo que le dijo o no? Lo golpeó salvajemente. Eso no debí decir. ¿Qué debí decir? Lo pateó en la espalda y en las piernas. ¿Ven? ¿Porque qué? Estoy cambiando opiniones por hechos. Y en una teoría del caso, ¿qué cosas van? Hechos. ¿Cierto? Van hechos. A ver, describe, no opines, describe. Le dijo a la señora palabras que la agraviaron como mujer y como madre. ¿Está bien? Le dijo a la señora palabras que le agraviaron como mujer y como madre. ¿Está bien? No, no está bien. ¿Qué debo decir? ¿Le dijo qué? ¿Le dijo qué? ¿Qué palabras? Le dijo, eres una puta. Eso debo poner. Doctor Almanza, ¿así? Sí, así. Estás en penal. Y en penal yo no conozco ningún caso donde un violador le diga a la agraviada, por favor, podría ser tan amable de poner tu ropa junto a la mía. Eso no va a pasar. ¿O sí? ¿Cierto? Y tampoco un asaltante que te diga, disculpe, hermano, ¿tú crees? ¿Así es? ¿No, verdad? ¿Qué tengo que poner? Tengo que poner el hecho, ¿cierto? El hecho. No opino, no interpreto, pongo el hecho, si no, no tengo nada. Porque solo el hecho lo pruebo. Porque solo el hecho lo pruebo. La opinión no es un hecho. Doctor, ejemplo, ya les puse el ejemplo. Una vez yo dije, a una testigo le pregunté en el juicio, ¿verdad que dijo palabras que le agraviaron como mujer y como madre? ¿Yo estaba opinando o no? Y la testigo me respondió, no, doctor, le dijo sus verdades. ¿Me entienden? Entonces, si yo opino, el testigo, ¿qué hace? ¿Opina también o no? ¿Qué debí preguntar? ¿Le dijo que era una puta? Sí, doctor. ¿Ven? Hecho. El hecho se puede probar. La opinión jamás. ¿Se entiende? El hecho se puede probar. La opinión jamás. La opinión no se prueba. Entonces, tengo que sacar hechos. ¿Sí? Un cuchillo de cocina de 30 centímetros. Hecho. ¿De acuerdo? Último ejemplo. Último ejemplo. Último ejemplo. Le tocó sus partes íntimas. ¿Hecho o no? No, no es un hecho. ¿Qué va a ser un hecho? Le tocó los pechos con las manos. Es el hecho. Le abusó sexualmente. ¿Es un hecho? ¿Cuál es el hecho? Le introdujo el pene en la vagina. Ese es el hecho. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿ven? Yo tengo que poner el hecho, porque solo el hecho lo puedo probar.
porque solo se prueban los hechos. Yo tengo que poner el hecho. Entonces, primera recomendación, hechos. Describe, no opines, describe. La pregunta es, ¿de dónde sale el hecho? El hecho sale de la carpeta. Cuando el fiscal hace su acusación, el hecho sale de la carpeta. Cuando el abogado sale de allí, porque el hecho tiene que salir de alguna fuente de información o no. El hecho sale de un testigo, el hecho sale de un perito, el hecho sale de un documento, el hecho sale de un objeto, ¿cierto? Hoy día me tocó dar una ponencia a la fiscalía, a las fiscalías de Lima Sur. ¿Cuál fue el tema? El tema fue la investigación tecnológica de la prueba digital o electrónica, o si quieres, la prueba tecnológica. ¿De acuerdo? Entonces yo cuando daba esa ponencia hoy día en la Fiscalía de Lima Sur, por aniversario del Ministerio Público, yo les explicaba a los fiscales y les decía, los tiempos son otros. Cuando yo busco información sobre hechos, antes llamaba testigos, ¿cierto? Antes sacaba información de los hechos de la escena del crimen, ¿o no? Levantábamos el cadáver y según la teoría del intercambio de lócares recogíamos proyectiles, casquillos de bala, recogíamos prendas, veíamos por ahí una reconstrucción. Yo no digo que eso ya no se hace hoy día se sigue haciendo eso, sin duda, pero hoy día existe mucho más, porque hoy día existe tecnología, ¿o no? A ver, pregunto, ¿tiene información? ¿Qué tengo acá? ¿Tiene información? ¿Qué información tiene? WhatsApp, Messenger. Bueno, acá están todas mis redes sociales, ¿o no? Facebook, Instagram, TikTok, Tinder no, ¿cierto? Entonces, ahí sale todo, ¿o no? Ahí está mi vida, mis videos, mis comunicaciones, mis tarjetas, mis cuentas, todo. ¿De acuerdo? Todo. Por lo tanto, una investigación que es importante hoy día, solamente lo tangible o también lo intangible, que es lo digital o electrónico, porque estamos en ese mundo hoy día. Miren, Vladivideos, miren Petroaudios, miren Mamani Audios, miren Mototaxi, miren, no sé pues, o sea, a ver, Cuellos Blancos, miren Lescano Audios, Lescano Chats, o sea, todo es casos emblemáticos con qué, con herramientas digitales o no. No en los tiempos de hoy día. Entonces, la información, ¿de dónde yo busco hoy día? No solamente de la información tradicional, tangible, sino también esa intangible. Es electrónica, esa digital. Es información mucho más precisa. Porque con eso veo redes, con eso veo comunicaciones, con eso veo con quién estuvo, con quién se citó, con quién hablaba, cómo se vestía, qué se decía. ¿O no? Con eso veo geolocalización, ¿o no? Basta que se conecte a internet para tenerlo geolocalizado en dónde estuvo. ¿Sí? Tengo que mirar los códigos del celular, porque siempre que haces una comunicación se deja el rastro. El código email, el código INSI. Tengo que mirar el que se usa en el WhatsApp, el que se usa en el chip, el que se usa en el... Todo deja rastro. Entonces, hoy día, el que no reconstruye bien es porque no le da la gana, porque con la tecnología de hoy día es más fácil reconstruir todo lo que ocurrió, ¿o no? Pero a veces, ¿qué problema tenemos nosotros los abogados? No le hacemos caso a la tecnología y la tenemos allí. ¿De acuerdo? Porque ¿saben qué pensamos? Que la investigación tecnológica, que la prueba digital es solamente para ciberdelitos. Y no es solamente para ciberdelitos. Espero que Reader en algún momento programe un evento de eso.
Espero que Rider Jacinto en algún momento me invite a hablar sobre investigación tecnológica, me invite a hablar sobre prueba digital, para hablar sobre agente encubierto digital, para hablar sobre geolocalización, para hablar sobre todas las herramientas que existen hoy día a partir del convenio de Budapest. Me encantaría, porque esa es la teoría del caso contemporáneo, ¿no? Porque miren, doctores, pregunto, ¿de dónde salen los hechos? No solo de la escena del crimen tangible, sino sobre todo de la intangible. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? A ver, ¿quién no usa un celular? ¿Quién no usa una tablet? ¿Quién no usa un iPad? ¿Quién no tiene un ordenador en su casa? ¿Quién no está todo el día metido en redes? Facebookeando, TikTokeando, googleando. Y ni siquiera estoy hablando de inteligencia artificial, porque es otro tema. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tengo que entender, ¿qué cosa es? Lo que yo entendí a la mala, cuando ingresé hace 10 años a Estados Unidos. A la mala lo entendí. 12 años, para ser exactos. Ingresaba a Estados Unidos, entonces me preguntaron cuando estaba entrando, English, yo dije, so. Y me mandaron 2 hojas para ver qué herramientas tecnológicas manejaba, y marqué algunas, ¿cierto? Y me metieron un sello que decía analphabet. Analphabet. ¿Saben qué? Me molestó muchísimo. Y dije, soy doctor, soy magíster. ¡Analphabet! ¡Pum! Analphabet. ¿Cierto? Entonces yo desde ahí me prometí a mí mismo y dije, nunca más me van a sellar analphabet. ¿De acuerdo? Y empecé a entender, por lo menos a tratar de entender este tema de la investigación tecnológica. Empecé a tratar de entender. Porque hoy día los delitos se pueden investigar mejor con mejor tecnología, ¿o no? Se pueden, sobre todo se cometen mejor. Hoy día los delincuentes cuando te asaltan ya no te quitan tu billetera, no les interesa. Si tienen que escoger entre tu billetera o tu celular, ¿qué eligen? ¿Tu celular o no? Porque desde ahí te pueden hacer desmanes. ¿Con qué? Con puras herramientas de tecnología. Entonces, eso es lo que tenemos que hoy día meternos a aprender. Herramientas de este tipo. Usar. Tecnologías de la información y la comunicación, las famosas TIC. Si entiendo esto, si empiezo a manejar estas herramientas, empiezo a manejar tecnología, voy a litigar mejor, voy a manejar mejor mis hechos o no, doctores. Entonces, por lo menos que esta sesión les sirva para que ustedes tengan que entender una cosa. Estamos en una generación milenio, donde aquel que no se mete en esa tecnología y quiere seguir litigando, y quiere seguir investigando, y quiere seguir trabajando con esas herramientas tradicionales, le va a servir. Pero cada vez está más limitado en su accionar, ¿o no? Pregunto, ¿quién está más vigente? ¿Ven? El que sabe hacer rastreos en redes, el que sabe trabajar con esas plataformas, el que usa ese tipo de tecnología. ¡Pus! Doctor Almanza, yo no sabía que había ciberpatrullaje. Por supuesto que hay ciberpatrullaje. Hay una división de la policía que hace eso, a pedido de la fiscalía. Y todavía hay una ley, que es la ley decreto legislativo 1267 que regula en su artículo 47 todo lo que es el ciberpatrullaje, los agentes encubiertos informáticos, como herramientas de investigación. A ver, todos sabemos estoquear, ¿sí o no? ¿Sí? Si quiero investigar, ¿tengo que meterme eso o no? Cuando hago estos famosos stalkers, ¿qué hago? ¿Qué hago? Busco información en mensajes, llamadas de texto, contactos, amigos, publicaciones, cuentas, llamadas. ¿Ven? Y eso solamente sirve ¿a qué? Eso sirve en delitos
informáticos en cibercrimen, no, por favor, eso sirve en todos los delitos. No estoy hablando de una especialidad ciber. Por eso les digo, eso es de donde más información se saca hoy día para hacer teorías del caso. ¿Sí? Si yo manejo bien geolocalización, entiendo bien códigos, sé cómo manejar estas direcciones IP privadas. Cuando yo pregunté hoy día, ¿qué es la nube? Me dijeron, la nube es donde se almacena información, ¿cierto? En el aire. Pensaban que la nube, un poco más y llueve. Las nubes son simplemente servidores que tienen amplia capacidad. Y esos servidores, ¿sabéis en qué país del mundo están? Y son servidores que los subarrienda, ¿cierto? A Apple, Google, los subarrienda para guardar ahí nuestra información. Y el que cree que la nube es secreta, son servidores absolutamente vulnerables donde no hay ningún tipo de confidencialidad, donde toda tu información está expuesta. ¿Se entiende? Porque ni siquiera estos monstruos tienen su nube, porque no tienen los servidores con la capacidad suficiente. Por eso es que subarrienda. Doctores, lo único que yo les digo es una cosa. O se familiarizan con esas herramientas, o van a estar bien disminuidos en todo lo que viene a ser la investigación actual. ¿Sí? Si ustedes no saben cómo cuestionar la información que se baja de WhatsApp, si ustedes no saben cómo cuestionar la información que se obtiene de Facebook, si no saben lo que es un código hash, si no saben cómo se hace cadena de custodia en este tipo de cosas, si no entienden cómo me puedo manejar con cuentas títeres, con inteligencia de fuentes, estoy muy limitado en estos tiempos actuales. ¿De acuerdo? Entonces yo lo que les quiero es un poquito acá, simplemente plantear, presentar desafíos. ¿Por qué? Porque me han pedido que hable de teoría del caso, y sí, pues eso es la teoría del caso hoy día. ¿De acuerdo? ¿O ustedes quieren seguir hablando de Edmund Locard de 1885, que hablaba de la teoría del intercambio, que cuando un objeto toca con otro objeto, cuando una persona toca un objeto, intercambian características? Sí, claro, eso existe y va a existir siempre. Pero eso es lo tangible. Pero hoy día estamos en tiempos de intangibilidad. ¿Cierto? ¿Qué protocolos conocen? ¿Qué sistemas de seguridad conocen? ¿Cómo cuestionan entonces lo que la fiscalía trae? ¿Ven? Entonces yo les digo por eso. Cuando hago mi teoría del caso, consigo información. ¿Y esa información de dónde sale? De las fuentes de información. Y las más importantes hoy día son esas, no las tradicionales. Las tradicionales ya han pasado a un segundo plano. ¿De acuerdo? Si yo no sé cómo proteger un celular cuando lo incauto y soy fiscal, yo les preguntaba, ¿cómo proteges un celular cuando lo incautas? ¿Para qué? Lo guardo, lo embalo, lo pongo en un sobre, ¿no? Si haces eso, desde cualquier ubicación pueden meterse a ese celular y pueden eliminar información y la pueden modificar. Así es, esa bolsa de Faraday. Si no tengo la bolsa, si no tienes la bolsa Robert Frank, ¿qué haces? Metes. Si no tienes esa bolsa, así apaga y se meten. Si no tienes esa bolsa, ¿qué haces? Simplemente usas papel aluminio y con eso lo envuelves. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo hago en mi casa cada vez que salgo. Dejo mi celular con papel aluminio. Cuando me preguntan, ¿y por qué lo tienes así? Yo digo, para que no se raye. Así está en modo avión. El modo avión lo desconectan. ¿De acuerdo? Entonces, por eso les digo, si no entiendo este tipo de situaciones, mis queridos doctores, créanme que estoy bien disminuido. Muy bien, pero como no hemos venido hoy día a discutir eso, es solamente un plus, ¿cierto? Hoy día habló casi 2 horas en Lima Sur sobre ese tema, sobre investigación tecnológica, sobre prueba digital, sobre todo este tipo de situaciones.
¿Por qué? Porque es el de hoy día, es lo de hoy, ¿cierto? Es lo de hoy, ¿sí? Es lo de hoy. Muy bien, hasta acá, entonces, con teoría del caso, ¿cierto? Y vamos a tener que usar las PPTs que son obligatorias del profesor Reader. Vamos a presentarlas a continuación. No mentira, son unas PPTs que están muy simpáticas, así que vamos a presentarlas. Son PPTs del doctor Reader, que las ha trabajado con mucho cariño para la ocasión. Me ha dicho que son 3 días que no duerme haciendo las PPTs, así es que las estoy presentando por eso. ¿De acuerdo? No sé si la pueden visualizar ya, ¿no? Aún no, doctor, no se puede visualizar. A ver, vamos a presentar las PPTs del doctor Reader. A ver, ahí están. ¿Ahora sí? Sí, doctor, sí se puede visualizar. Excelente, excelente. Muy bien. Entonces, vamos a entrar al tema de los alegatos de apertura. Eh, ¿Es importante la apertura? Sí. A mí me gusta mucho lo que dice Gabriel García Márquez, el Gabo. Dice, el mundo se divide entre dos personas, dice el Gabo. Los que saben contar historias y los que no saben contar historias. ¿De acuerdo? ¿Qué es un alegato de apertura? Cuando en el inicio del juicio yo le cuento al juez una historia. Es un alegato de apertura. Doctor, ¿De disculpe, acuerdo? ¿no está pasando Sí. de la diapositiva? ¿Se quedó en la primera? ¿No pasa? No, Ahora, no está pasando, doctor. a ver, intentemos nuevamente. ¿Ahora pasa? Sí, está en alegatos de apertura. ¿Pasó? Sí, doctor, pasa en la segunda. ¿Y ahora? Sí, recomendaciones previas. Muy bien, ahí estamos. Estas recomendaciones yo siempre las he visto en casi todos los manuales y son, creo, muy importantes. Porque entiendan una cosa, las reglas de litigación oral están en nuestro código. Tú agarras las reglas, están en el código. Pero las técnicas de litigación oral se transmiten de generación en generación. Las técnicas de litigación oral es recomendaciones que los abogados viejos transmiten a los más jóvenes y los más jóvenes cuando vuelven viejos a los más jóvenes, ¿cierto? Esas son las técnicas. Una recomendación importante es conocer tu caso. Si vas a litigar, tienes que conocer cada punto de tu caso, ¿cierto? Porque si no conoces algo, ¿de qué vas a litigar? En alegatos de apertura, normalmente se recomienda usar un lema, ¿cierto? Normalmente se recomienda usar un lema. ¿Pero qué implica usar un lema? Usar un lema es un resumen del caso. Señor juez, este es el traslado de insumos químicos fiscalizados camuflados en fruta. Lema. Resumen del caso. En el mismo caso, lema, resumen del caso del abogado. Este es el caso de un transportista confiado, que creyó que transportaba abono cuando en realidad era droga. ¿Ven? Lema. Lema resume tu caso. ¿Cierto? Siempre tienes que trabajar presentando hechos. Lo que al juez le interesa son los hechos. Desde el comienzo lo dijo, ¿no? Los hechos. Y la prueba de los hechos. No le interesa. No le interesa que le hablas de derecho, que le hablas de jurisprudencia, la Corte Interamericana y bla, bla, bla. No le interesa. Porque el juez quiere lo que va a fundamentar, lo que va a motivar, lo que va a decidir. ¿De acuerdo? Y tengo que trabajar con ideas y conciencia, pues, si no, ¿de qué estoy hablando? Cuando hago un alegato de apertura, es fundamental en ese alegato de apertura, mis queridos colegas, es fundamental empezar, ¿cierto? Con un lema, una introducción, para enganchar al juez, para jalarle su atención. Y luego, narrar la historia. ¿Qué cosa creo yo que ha pasado? ¿De acuerdo? Narrar la historia. La mejor forma de que el juez entienda es como una historia.
La mejor forma de que el juez recuerde es como una historia. Y la historia también es creíble. Entonces, es importante contarle al juez la historia. Y ustedes saben hacer eso. Y luego anuncio probatorio. Cuando hago apertura, anuncio pruebas y siempre es bueno un cierre climático. Y acá quiero yo hablar de algo que es importante. ¿Los jueces tienen que motivar su decisión? Sí. ¿Los jueces tienen que justificar su sentencia? Sí. Pero si los jueces, con la apertura, empiezan a convencerse, vas ganando. Porque los mismos jueces en el juicio van a estar ya acopiando información para lo que ya empezaron a creer. Por lo tanto, empezar una apertura con buen viento de parte del juez es importante, porque si empiezo la apertura con el juez empezándome a creer, voy bien. Porque el mismo juez puede acopiarse de información para sustentar mi tema. ¿Sí? Lo otro, que es bien importante en aperturas, es las recomendaciones de siempre. Las recomendaciones de siempre en la apertura, ¿cuáles son? Y eso ya todos ustedes saben. Breve, no divagues. Eso lo empecé diciendo desde el comienzo. Al grano. Información que le interesa al juez. Hechos y prueba. ¿Sí? Lenguaje claro. No busques en el diccionario palabras rebuscadas. Vas a sacrificar entendimiento y comprensión. Todo tiene que estar conectado. Hechos, prueba y norma. ¿Sí? Claro. Observa cuando hables al juez. Y si tu mensaje va llegando, continúa. Y si tu mensaje va entendiendo y va calando, repítelo. ¿De acuerdo? Habla con claridad. Y no siempre anticipes debilidades. Anticipa debilidades cuando sea absolutamente necesario. ¿Sí? Traten, por ejemplo, miren, estas PPTs que prepara el doctor líder Jacinto son PPTs bien preparadas. Porque una PPT de juicio es así como esta. ¿Qué tiene que tener? Cuadros. No texto, no párrafos. La PPT es una guía. Jamás es una carga de letras. No son párrafos enteros que se copian y se pegan en las PPTs. Son simplemente cuadros que te ayudan a exponer, te ayudan a explicar con más claridad. Por eso es que, miren, no conclusiones, usa material, usa PPTs, usa presentaciones y sé serio, estás litigando. Si tú no te muestras convencido, menos el juez te va a creer o no. Para convencer, tenemos que empezar a estar convencidos. ¿De acuerdo? La idea es brevedad. La idea es precisión. La idea es concisión. No prometas más de lo que vas a cumplir. No ofrezcas más de lo que vas a cumplir. Acá tenemos que aplicar la técnica del dermatólogo. ¿Cuál es la técnica del dermatólogo? ¿Directo a qué? Al grano, ¿no? Al grano. ¿Sí? Esos tres elementos son muy importantes, lo hemos repetido desde el inicio de la ponencia, lo hemos debatido desde el principio. Tiene que haber un elemento fáctico, hechos, que lo debes narrar como una historia, hechos que se narran como una historia, hechos, no opiniones, hechos, no interpretaciones, ligados con el anuncio probatorio. Porque en la apertura tú haces un anuncio probatorio. No puedes hablar de pruebas porque en ese momento la prueba aún no se actuó. Es un anuncio probatorio. Anuncias con qué vas a probar. Nada está probado. Y la conexión. El hecho probado, el hecho anunciado que se va a probar, el hecho probable, para hablar con propiedad, el hecho probable y cómo es que encuadra en el elemento jurídico. Cómo es que encuadra en el elemento jurídico. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante preparar la apertura. Es muy importante preparar toda la litigación. Porque, doctores, el que improvisa pierde. La parte más importante es la parte de preparación. Yo diría 50-50. Preparar un caso 50%, plantearlo, presentarlo, exponerlo, litigarlo y demostrarlo el otro 50%.
Pero preparar es el primer 50%. ¿De acuerdo? Preparar es el primer 50%. Es indispensable. ¿Sí? Cada uno arma el alegato de apertura como mejor le salga. Pero no te olvides de una cosa. Si eres fiscal, vas muerto. Porque como yo les decía, el fiscal tiene que plantear su teoría del caso siempre en la apertura. El fiscal tiene que cumplir las normas que hemos leído hoy día. Porque al fiscal sí le está obligado. Fáctico, jurídico, probatorio, calificación, pretensión. El fiscal sí está con obligación normativa de hacer una apertura de cierta manera. La defensa no. La defensa es muy light en la apertura. Es más, el abogado normalmente en la apertura va especulando, no adelanta su estrategia, no plantea mayores cosas. ¿Cierto? Porque el abogado no tiene por qué regalarse en la apertura, ¿o sí? El abogado en la apertura puede especular un poquito todavía, ¿o no? ¿Cierto? El fiscal no. El fiscal ni siquiera un poquito puede especular, porque el fiscal tiene un compromiso, tiene una obligación. El fiscal tiene que demostrar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando haces una introducción en una apertura, empiezas con tu lema, que es un resumen del caso, ¿cierto? ¿Sí? Miren qué bonito es el lema. Homicidio sí, señor juez. O sea, la teoría del caso del fiscal, sí. Homicidio sí, pero en legítima defensa. ¿Ven? Pero en legítima defensa. Entonces, esto que yo les estoy explicando hoy día y que más o menos creo que se puede plasmar y creo que se puede trabajar, es el esquemita que debe trabajarse en una apertura. Hechos, norma, prueba. Repitan, hechos, norma, prueba. Hechos que encuadran en una norma, hechos que tienes que probar. De eso se trata la litigación. Hechos, norma y prueba. Hechos, norma y prueba. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya les dije, la fiscalía tiene el rol más difícil en la apertura porque tiene un montón de cosas que son obligatorias que tiene que cumplir. La defensa no. La defensa en su apertura se refiere a la acusación. Identifica imprecisiones, resalta debilidades, ofrece algunas cosas concluyentes, pero la defensa todavía puede andar especulando. La defensa todavía puede andar armando y construyendo. Y todavía la defensa puede ser muy prudente en la apertura. La fiscalía no. Porque la fiscalía tiene que presentar su teoría del caso completa en la apertura. ¿Se entiende? Esa sí es obligación para la fiscalía. Y es muy importante esto, mis queridos colegas. La apertura y la clausura es el mismo discurso. Lo que cambia es el tiempo. Probaré, probé. Traeré, traje. Demostraré, demostré. Es el mismo discurso. En la apertura ofreces, en la clausura dices que cumpliste. Pues el mismo discurso, ¿no? En la apertura ofreces, en la clausura dices que lo que ofreciste lo cumpliste. La apertura y la clausura tienen relación. ¿De acuerdo? La apertura y la clausura tienen relación. En la apertura ofreciste, en la clausura cumples. En la apertura ofreciste, en la clausura cumples. Jesucristo, hay como 30 comentarios. Hay como 30. Dicen, Udeápolis es un curso de tecnología. Así es. Estaría que exponga un curso sobre esa tecnología que se usa en el derecho y en las investigaciones. Ojalá Udeápolis ofrezca un curso completo sobre esos temas. ¿Cierto? Muy bien. Muy bien, excelente. A mí me encantaría. Particularmente, a mí me encantaría, gracias a todos los que les interesa este tema, definitivamente, definitivamente, es un tema actual, es un tema novedoso. Muy bien, cerramos. Antes de entrar a la ronda de preguntas, cerramos. ¿Litigar qué es? Litigar es estrategia. ¿Litigar qué es?
preparación. Litigar, ¿qué es? Dialéctica. Litigar es aplicar. Dialéctica hegeliana. Aplicar a Popper. Falsacionismo popperiano. Eso es litigar. Litigar implica el corazón de nuestro modelo es la contradicción. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa se contradice en el juicio? La acusación. ¿Qué cosa es la tesis? La acusación. ¿De acuerdo? A ver, doctores. Popper dice, todo es falso si no supera el contradictorio. Todo es falso si no supera a los opositores. Cuando tú haces una tesis en la universidad, te enfrentas al gran jurado que te va a evaluar tu tesis. ¿Ellos quiénes son? Los opositores. Y ahí está tu asesor, que es tu defensor, ¿cierto? Entonces tu tesis pasa si es que absuelve las contradicciones, las interrogantes y las observaciones de los opositores, que son tus jurados. Método popperiano, falsacionista. En la dialéctica, haces una tesis. Y cuando haces esa tesis, sometida a una antítesis, para que salga la síntesis, que es la conclusión que hace el juez. El fiscal hace la tesis, la defensa la antítesis y el juez hace la síntesis. Si quieres verlo desde el punto de vista dialéctico hegeliano. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se va a discutir? La tesis. ¿De quién? Del fiscal. Con todas las probables cuestiones que la defensa plantee respecto a esa tesis. Nunca olviden de una cosa. El apertura es una oferta. La actuación probatoria obliga a cumplir esa oferta. Y en el clausura se sacan conclusiones de lo que se cumplió en la actuación probatoria. Cuando se hace una apertura, se enuncia. Probaré, demostraré, traeré, acreditaré estos hechos. Con estos medios probatorios. Apertura. Pretensión, pido tal cosa. Que se absuelva, que se rebaje la pena, que se condene, según quien lo pide. ¿Cierto? Luego de la apertura que viene, la actuación probatoria, donde tienes que cumplir lo que ofreciste. Y luego viene el clausura. Y en el clausura, ¿qué haces? Sacas conclusiones de lo que ofreciste sobre la base de qué? De lo que actuaste en la actuación probatoria. El mismo discurso es la apertura y el clausura. Lo único que cambia, ¿qué es? Ofrecí, cumplí. Dije que iba a probar, probé. ¿Se entiende? Recomendación final en litigación oral. Cuando vas a hablar y vas a alegar y te vas a enfrentar a un contrincante, no solamente habla, sino también escucha. La escucha activa es muy importante, porque no es solamente lo que tú prepares y digas, sino es lo que en ese momento escuchas, porque hasta lo que has preparado puedes cambiar sobre la base de qué? De lo que pasa en la audiencia. Porque tú has podido preparar mucho, pero ¿qué tal si él de la contraparte salió por otro lado? Tú en ese momento cambias tu discurso. Por eso tienes que estar atento, conectado, concentrado cuando litigas. ¿Sí? Segunda recomendación. Inteligencia emocional. En una audiencia, el que se pica, pierde. Moléstate de la boca para afuera, pero no te molestes en serio. Porque si te molestas en serio, pierdes concentración, pierdes claridad. ¿De acuerdo? Inteligencia emocional cuando litigas. ¿Hemos hablado hoy día de la tecnología o no? Pregunto, ¿es posible que tú litigues sin tecnología a tu costado?
en estos tiempos, sería imperdonable o no. Imagínate litigar sin estar conectado a Internet. Imagínate litigar sin ChatGPT. Imagínate litigar sin tener en este momento todos tus mecanismos de verificación. Imagínate litigar sin proyectar de lo que vas a hablar. Yo les cuento como anécdota, y no me avergüenza contarlo, años trabajé en Lima como fiscal superior de varios subsistemas. Y a mí me gustaban las audiencias, era lo que más me gustaba. Y todos me veían en los pasadizos del Poder Judicial en audiencias presenciales cargando 3 maletines, con mi interconsulta que venía cargando los expedientes. Mi interconsulta cargaba los expedientes, yo cargaba el cañón multimedia, yo cargaba la laptop y cargaba mi portafolio. ¿Saben por qué? Porque yo no me confiaba en el proyector del Poder Judicial, porque normalmente fallaba. Entonces, ¿qué hacía cuando llegaba a mis audiencias? Y todos me han visto litigar. ¿Qué hacía? Cuadraba mi equipo multimedia, mi propio equipo, con mi laptop, mi proyector. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque litigar implica preparar el caso, proyectarlo. ¿Por qué? Porque cuando yo proyecto, ¿cuántos sentidos del juez están conmigo? Sus oídos y sus ojos. ¿O no? ¿Cierto? Que a veces las personas son auditivas, a veces las personas son virtuales. ¿O no? El que es auditivo, su oído prima. El que es visual, ¿sí? El que es visual, ¿qué cosa prima? Lo que ve. ¿Ustedes son visuales o son auditivos? ¿Ven? ¿Les ha parecido interesante lo que hemos visto hoy día o no? ¿Sí? ¿Les ha parecido interesante? A ver, el que le ha parecido interesante, muéstreme el dedo índice. ¿Es el índice? ¿Ves? Todos los que han hecho esto son visuales. ¿Se entiende? Son visuales. Los que han hecho esto, ¿qué son? Son auditivos. ¿Me entienden? Ustedes mismos se dan cuenta la diferencia entre ser auditivo y ser visual. Entonces, de eso se trata, mis queridos doctores. De eso se trata. De eso se trata. Ha sido para mí un placer estar con ustedes esta noche. Gracias a esta invitación.